se vale pues echarle porras, pues no. Gracias por venir, estamos muy contentas de que estén aquí. Yo sé que los tiempos están difíciles, tener al marido en casa no está tan fácil, las que están solas pues están batallando y todo, pero gracias a Dios porque estés aquí. Quiero que sepas que para Dios eres alguien muy especial, ¿lo crees o no? Y luego, ¿verdad? No, me da mucho gusto que estén aquí y estamos muy contentas. Y bueno, en la entrada estaban vendiendo este librito del valor de la mujer y sobre este tema es que voy a hablar. Y bueno, a lo largo de la vida podemos ver que la mujer ha sido tomada como alguien, a veces como un objeto, se le ha dado menor valor desde tiempos antiguos, desde toda la historia, vamos a ver el por qué. Y quiero que se den cuenta que aunque en general se le dé un menor valor, la mujer funge un papel muy importante dentro de su hogar y en la sociedad. Tristemente, pues se ha distorsionado todo por el odio que ha generado el hecho de cómo los hombres tratan a las mujeres, se ha levantado el feminismo. ¿Creen que ese viene de Dios? No. Vamos a ver detrás de quién viene todo eso para enfocarnos bien. Entonces yo quiero que hoy tú salgas de aquí sabiendo realmente cuánto vales. Amén. Y vamos a empezar con esto, si quieren acompañarme, a Juan capítulo 4. Vamos a estar analizando a la mujer samaritana. No sé si ya hayan oído de esta historia, yo sé que muchas de ustedes sí, y las que no, bueno, espero podérselos explicar. Vamos a leer a partir del verso 5. Juan 4, 5. No sé si lo puedan pasar en las pantallas. ¿Lo van a pasar? Perfecto. Sale, por las que no tengan Biblia, lo pueden ver también en las pantallas. Entonces, Juan capítulo 4, verso 5. ¿Ya lo tienen? Dice así: vino pues a una ciudad de Samaria, está hablando de Jesús, llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo a la hora sexta. La hora sexta es como las 12 del día. Ahora voy a hacer un pequeño paréntesis. La mujer samaritana era una mujer, y ahorita lo vamos a ver con más detenimiento más adelante, que había tenido muchos maridos. Una mujer con muchos maridos, que tú ves que estrena coche a cada rato, en este sentido, un marido a cada rato, ¿qué fama tendría esta mujer? ¿Cómo la verían? ¿Creen que tenía buena fama? ¿Creen que le venía hoy? ¿O creen que hablaban mucho de ella? Yo creo que sí. Entonces, tú dices, a las 12 del día, cuando más calor hace, esta mujer iba a traer agua. Tú dices, ¿pero por qué? Seguramente porque no quería que nadie la viera. Porque la señalaban, la juzgaban, la criticaban. Y sí o no, cuando te juzgan y te critican, tú como que solita como que te vas escondiendo, te vas aislando, no quieres estar con las personas. Entonces yo creo que por eso ella fue a sacar agua a las 12 del día cuando más calor hacía, para que nadie la viera. Pero sorpresa, se topó con Jesús, ¿no? Vamos a seguir leyendo el verso 7, dice: vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer.
La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y aquí vemos cómo Jesús rompe el primer esquema. Jesús no hace acepción de personas. Te voy a explicar por qué los judíos no se llevaban con los samaritanos. Salomón tuvo un hijo que se llamaba Roboam, y Roboam fue el que subió al poder, fue el siguiente rey. Sin embargo, por no ser sabio, hizo que el reino se dividiera en dos: el reinado del norte y el reinado del sur. El reinado del norte se fueron con Jeroboam, 10 tribus de Israel. Israel tenía 12 tribus, y se fueron con Jeroboam. Entonces, esos son los reyes de Israel. Tú lees en Primera de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, todos los reyes que han tenido, y hacen la diferencia entre reyes de Israel y reyes de Judá, porque se dividió el reino. Y vemos que el reino de Judá, que son 2 tribus que se quedaron, que fue Judá y Benjamín, son los que se quedaron en el reinado del sur. Y entonces, en el reinado del norte, empezaron a irse por las tortas, se desviaron tremendamente tras otros dioses y se empezaron a mezclar con otras tribus, con pueblos paganos, y bueno, fue un desastre, al grado que llegó el rey de Asiria y se los llevó cautivo. Se desintegró, digamos, ese reinado por completo. El reinado de Judá se mantuvo más puro. No se mezclaron con tantas tribus, con otros pueblos paganos. Por eso los judíos no se llevaban con los samaritanos. Samaria era la capital del reinado del norte y Jerusalén la capital del reinado del sur. Entonces los judíos los tomaban por extranjeros a los samaritanos, no los consideraban como parte del pueblo de Dios, por esa mezcolanza que habían tenido con otros pueblos. Entonces los rechazaban tremendamente, pero Jesús no los rechazó. Jesús no le importó que era samaritana, no le importó que fuera mujer, no le importó su pasado, y se humilla delante de ella y le pide agua. O sea, si tú te sientes superior a alguien, vas y le pides algo a alguien. No, tú dices: yo puedo, ya parece que le voy a pedir algo a esta persona, ¿no? Cuando la sientes que es inferior a ti, cosa que está mal, ¿verdad? Pero aquí vemos a Jesús humillándose, pidiéndole de beber. Vamos a seguir leyendo. ¿Van agarrando el contexto? Ahora dice, verso 10. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, o sea, el regalo que Dios tiene para ti, y quién es el que te dice: dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Tú dices: a ver, espérame. Estamos hablando del agua viva. ¿Qué tiene que ver mi esposo con el agua viva? ¿Se dan cuenta que como que le cambia la conversación abruptamente? ¿Tú crees que tu esposo es el agua viva? No.
Y luego seguimos leyendo y dice, respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, es tu arrejuntado. En esto has dicho con verdad. Esta mujer había tenido 6 hombres en su vida, ¿sí o no? Tenía un gran vacío en su corazón. ¿Cuál creen que haya sido ese vacío? Una gran falta de amor. Un amor que trataba de llenar con el amor de los hombres. Tal vez tú el día de hoy vienes con un vacío, producto seguramente de un rechazo que tú recibiste tal vez desde el vientre de tu madre, tal vez lo recibiste cuando eras pequeña, que tu padre te rechazó, tal vez abusó de ti, o tal vez te abandonó, o tus padres te rechazaron, tu madre te rechazó y todo. Y eso hace que tú tengas un vacío de falta de amor en tu vida. O sea, esta mujer no fue así nada más porque sí. Había un origen, había una raíz, y la raíz fue el rechazo. Yo quiero que hoy analices si tú traes ese rechazo. Tal vez tu marido te dejó, tal vez te divorciaste y tienes ahí un vacío por el rechazo que has recibido, ¿sí o no? Ese vacío, ¿crees que lo puedes llenar con el amor de otro hombre? No. Ahora, no es casualidad que Jesús se le presentara a esta mujer como el 7º hombre, ¿sí o no? El número 7 en la Biblia significa completo, perfecto. Esto nos habla de que solo en Jesús tú te vas a sentir completa. Y la palabra perfecta muchas veces se traduce como maduro. Solo en Cristo tú vas a poder llegar a ser madura. Solo en Cristo tú te vas a sentir completa, realizada. Amén. Cuando digo amén es así es. ¿Están de acuerdo? Entonces, aquí vemos a Jesús conociendo, él desde antes ya sabía que esta mujer tenía un vacío. No fue casualidad que él se quedara ahí en el pozo y que mandara a sus discípulos a comprar comida. No fue casualidad que él ya sabía que esta mujer iba a llegar a las 12 del día. Jesús te conoce muy bien. Sabe por todo lo que has pasado y hoy quiere presentarse ante tu vida como el agua viva, como esa agua que va a saciarte, va a llenar ese vacío que hay en tu vida. Amén. Entonces vemos que lo primero que hace Jesús es que no hace acepción de personas. Él está ahí, no importa el pasado que hayas tenido, Él te ama tal como tú eres. Amén. Ahora vayan al verso 27. Vamos a brincarnos a Juan 4:27. Y dice así, ¿ya lo tienen? Dice, en esto vinieron sus discípulos, porque ahí se pusieron a platicar más cosas, ¿no? Pero en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? En esa época era muy mal visto que una mujer hablara con un rabí. Un rabí es un maestro. Y a Jesús lo consideraban como un gran maestro. Entonces se veía muy mal que una mujer estuviera hablando con un maestro. ¿Le importó eso a Jesús? Si te fijas, Jesús rompió esquemas, tradiciones, costumbres de hombres para hacer la voluntad de su Padre, para mostrarnos a nosotros el diseño de Dios. Para muchos, incluso, y lo vamos a ver más adelante, en muchas iglesias la mujer no puede hablar.
calladita, se ve más bonita, dicen, y todo. Y no la dejan predicar y no la dejan hablar y todo así, calladitas y todo. O sea, tristemente el machismo ha entrado también en la iglesia cristiana. Pero vamos a ver que no es el diseño de Dios. Vamos al origen. Vayan por favor a Génesis capítulo 1. Para que veamos ahí que durante toda la creación, cada que Dios creó algo, dice la Biblia, y vio Dios que era bueno. Por ejemplo, en el verso 4 del capítulo 1, ¿ya lo tienen? Espérenme tantito. Vean lo que dice, y vio Dios que la luz, ¿qué cosa? Era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Vayan al verso 10. Dice, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó a mares. ¿Y qué dice? Y vio Dios que era bueno. Verso 12. Dice, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. ¿Y qué dice? Ok, vamos al verso 16. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. ¿Y qué dice? Verso 21. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. ¿Y qué dice? Y por último, verso 25, e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. ¿Y qué dice? Ahora vayan a Génesis capítulo 2, verso 18. ¿Ya lo tienen? Dice así, después de que Dios creó al hombre, porque creó primero al hombre y ya después del hombre formó a la mujer, pero cuando creó Dios al hombre y no había formado la mujer, dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Qué significa la palabra ayuda idónea? La palabra ayuda idónea significa rodear, proteger, aliado, defender, socorrer. No dice que ayuda idónea es la chacha idónea. Ojo, no dice que la ayuda idónea es la chacha idónea. No me levanten la mano, pero ¿cuántas de ustedes se sienten así, como la chacha idónea? Y no la ayuda idónea que Dios quiere que tú seas para tu marido. Desde ahí vamos viendo el valor que Dios le dio a la mujer. Dios formó a la mujer, y ahorita lo vamos a ver, para complementar al marido, y el marido nos complementa a nosotros para que juntos seamos una sola carne. Así como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son uno, Dios, cuando tú te casas, te formas uno, esa misma palabra es ejad, formas uno con tu marido, es uno pero en integración. O sea, si yo digo un día tiene mañana, tarde y noche, pero es un día. Cuando tú te unes a tu marido, formas uno con él, pero cada quien de manera tiene individualidad, ¿sí o no? Entonces Dios nos creó para complementarnos. Ahora sí es cierto que nos formó de maneras diferentes. Vayan por favor a Génesis capítulo 2, verso 7, para ver
cómo Dios creó al hombre. Y vamos a entender de alguna manera la naturaleza del hombre y la naturaleza de la mujer. Dice Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre, ¿de dónde? Del polvo de la tierra. ¿Será por eso que son secos y fríos? Digo, en general, perdónenmelo, varones que estén aquí, pero es que a veces así está la cosa, ¿no? Y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Vayan ahora a Génesis 2, verso 21 al 22. ¿Ya lo tienen ahí? Dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo. ¿Saben por qué lo hizo dormir? Para que no se metiera. Sino, no, pero espérate, es que yo quiero. No, tú no sabes lo que tú necesitas. Yo sí sé lo que tú necesitas, ¿ok? Por eso, tranquilito, mejor te anestesio y ya hago lo que yo quiero, ¿no? Hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Tomó una costilla, un hueso que está al mismo nivel que la mujer. No tomó un hueso del pie para que nos pisoteara. Tampoco tomó un hueso de la cabeza para que nosotros los gobernemos o los manipulemos. Tomó un hueso de la costilla que está al mismo nivel. Ahora, las costillas, ¿qué órgano cubren? ¿Será por eso que somos tan sensibles y chillonas? Digo, ellos secos y fríos, nosotros sensibles y chillonas, ¿no? Pero por eso nos complementamos mutuamente. Vean lo que dice Primera de Corintios 11:11, y ahorita vamos a regresar para allá. Pero vean lo que dice Primera de Corintios 11:11. ¿Ya lo tienen? Dice así: pero en el Señor ni el hombre sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Entonces, ¿nos necesitamos? Claro que sí. Y nos complementamos. No solo nos necesitamos, sino que también nos complementamos. Entonces, Dios creó al hombre con el mismo valor que la mujer. Tan es así que vayan ahora a Génesis capítulo 1, verso 31. Ahí las tengo de aquí para allá, ¿verdad? Génesis 1, verso 31. ¿Ya lo tienen? Veo que todavía lo andan buscando. Dice, y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era ¿qué? Bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. O sea, vemos que cuando Dios creó al hombre y a la mujer, dijo que era bueno en extremo. Primero vimos que durante la creación, cada que hacía algo dice que era bueno. Cuando creó al hombre y vio que éste estaba solo, ¿qué dice? No es bueno que esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Y ya que formó a los dos, ¿qué dice? Que fue bueno en gran manera. Quiero que vean también, creo que me lo salté, o no sé dónde dice. Ok. Génesis 1, 26 al 27, para que veamos que a ambos, no solo al hombre, sino también a la mujer, los creó a su imagen conforme a su semejanza. Amén. ¿Ya lo tienen? Génesis 1, 26. Dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Aquí la palabra hombre significa humanidad. Hagamos a la humanidad a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza
Y creó Dios a la humanidad a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Entonces, ¿tenemos el mismo valor que el hombre? Sí. Es como una moneda. Una moneda tiene dos caras, pero el valor es el mismo. Entonces, fuimos creados de diferente manera, pero el valor es el mismo. Tenemos funciones diferentes, pero el valor es el mismo. Esta es la voluntad de Dios. Así fue como Dios lo planeó en un principio. Pero ¿qué pasó después? Vemos que Dios le manda, y aquí esto es algo que a mí me encanta, porque muchos nos acusan a nosotras de mujeres y por eso dicen que la mujer vale menos que el hombre, porque tomó del fruto prohibido. Pero hay algo que tenemos que observar. Cuando Dios mandó al hombre a no comer del fruto prohibido, le dio ese mandato cuando la mujer no había sido creada todavía. O sea, ese mandato, ¿a quién se lo dio en primera instancia? Al hombre. Y era responsabilidad del hombre transmitirle ese mandato ¿a quién? A la mujer. Vayan por favor a Génesis capítulo 2, verso 16, porque ahí vamos a ver cómo este mandato se lo dio primero al hombre cuando la mujer no había sido creada. Versos 16 al 17, ¿ya lo tienen? Génesis 2, 16 dice: y mandó Jehová Dios al hombre, ahí sí no es humanidad, ahí es al hombre, al varón, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Está en singular o en plural? Está en singular, ¿no? Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Singular o plural? Singular. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Singular o plural? Y luego vemos que crea a la mujer. Se entiende que el hombre le tuvo que decir a la mujer de este mandato. ¿Cómo se lo habrá dicho? Porque si tú le preguntas a un hombre cómo le fue en el día, bien. Uy, no le preguntes a una mujer porque, o sea, no le para el pico. Así somos, ¿qué no? ¿Cómo se lo habrá transmitido a la mujer? Porque tú ves que cuando la serpiente, que es Satanás, engaña a Eva, vean lo que le dice. Vamos a Génesis capítulo 3, verso del 1 al 3. ¿Ya lo tienen? Está ahí seguidito. Génesis 3, verso 1, dice lo siguiente: pero la serpiente era astuta, o sea, Satanás es astuto. ¿Y qué va a hacer? Va a mezclar la verdad con la mentira para engañarnos. Dice: más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol, que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él. ¿Y qué dice? Ni le tocaréis para que no muráis. ¿Cuándo dijo Dios que no lo podían tocar? Ya sé que como mujeres a veces solemos exagerar, porque en las muchas palabras le agregamos y no falta pecado, ¿no? Entonces tal vez fue cosecha de ella esto, es lo más seguro. Pero se ve que no tenía claro el mandato. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿quién sabe cómo se lo dijo el marido? ¿Y quién sabe dónde andaba el marido cuando fue tentada por Satanás? El punto es que cayó. Tomó del fruto prohibido y no solo, sino que también se lo dio a su marido.
Ahora, imaginémonos un negocio próspero en donde está el gerente y está la secretaria. El gerente, hagan de cuenta que es el papel del marido. Él tiene que supervisar que todo esté bien. Y hagan de cuenta que la secretaria somos nosotros, porque pichamos, bateamos, hacemos de todo, ¿no? ¿Qué pasa si algo pasa mal en la compañía? ¿Contra quién va el dueño? Contra el gerente, ¿no? Porque él es el encargado de supervisar que todo esté bien. Aunque el error haya sido de la secretaria, el culpable es el gerente, porque no supervisó bien lo que estaba haciendo la secretaria. Lo mismo pasó aquí. Dios, ¿a quién le dio la responsabilidad de que se cumpliera el mandato de no comer del fruto prohibido? A Adán, al hombre. Por eso vayan ahora a Génesis capítulo 3, verso 8. ¿Ya lo tienen? Y dice así, Génesis 3:8, dice, y oyeron, después de que tomaron los dos del fruto prohibido, si quieren desde el 7, si se puede desde el 7, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron, que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer, ¿qué hicieron? Se escondieron de la presencia de Jehová. Eso es lo que hace el pecado. El pecado te aleja de Dios, te aparta porque te avergüenza, ¿no? Y te aleja, te aparta de Dios. Entonces se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios, ¿a quién llamó? Y le dijo, ¿dónde estás tú? Está hablando en singular, ¿se dan cuenta? Y él respondió, oí tu voz en el huerto, perdón, y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Todo esto vean que está en singular. ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? O sea, ¿a quién le estaba pidiendo cuentas? ¿Por qué? Porque era su responsabilidad de que se cumpliera ese mandato, ¿sí o no? Ay, pero el otro, en vez de, sí es cierto, ¿qué hizo? Le echó la culpa a la mujer, dice, y el hombre respondió, ay, esta mujer que me diste, por compañera me dio del árbol y yo comí, ay, caí, esta fue la culpable. ¿Le suena familiar? ¿O se ríe nomás porque? A mí se me hace que por ahí hay algo, ¿no? Y luego dice verso 13, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, ay, pues esta víborota que me engañó, ¿no? La serpiente me engañó y comí. O sea, ¿con qué ligereza culpamos a los demás de nuestras acciones? Yo quiero que hoy consideres eso, porque es bien fácil, nos piden consejo y nos dicen la parte gacha del marido, pero no dicen lo que ellas hicieron. Entonces siempre en consejerías, para dar un buen consejo necesitamos oír las dos partes, porque hay unas que sí son bien honestas y dicen, sí, sabes que yo sí la regué por esto, por esto, por esto y por esto. Y si tú quieres un consejo que vaya de veras de parte de Dios, tienes que ser honesta contigo misma y con Dios. Amén. Reconocer en qué estás mal tú. Tal vez tú estás usurpando, y ahorita lo vamos a ver más adelante, el lugar que le corresponde al marido, y por eso están saliendo mal las cosas en tu matrimonio. O tal vez tú, y ahorita lo vamos a ver, estás permitiendo cosas que no debes de permitir
y por eso también está mal tu matrimonio, ¿ok? Pero bueno, me estoy adelantando. Aquí vemos entonces que Dios llama al hombre, los dos culpan a los demás, bueno, no aceptan su error. Y vamos a ver las consecuencias que hubo para la mujer por este pecado que ambos cometieron, ¿sí? Verso 15, ¿ya lo tienen ahí mismo? ¿Me consigues una pastillita? Por favor. Dice verso 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Ay, me lo abres. Entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Perdón, es que cuando hablo tanto así como que se me cierra la garganta. Gracias, chiquita. O sea, está hablando aquí de que iba a poner enemistad entre Satanás y su descendencia, ¿no? Satanás ya sabía que de la descendencia de la mujer iba a nacer el Cristo. Nuestro pleito real no es con los hombres. El feminismo se ha levantado en contra del hombre por tanto odio que ha generado por cómo el hombre ha tratado a la mujer, ¿sí o no? Por el machismo. Pero realmente nuestro enemigo no es el hombre. Nuestro enemigo real, ¿quién es? Satanás, que usa como marionetas a los hombres y ellos luego nos afectan a nosotros. Pero nuestro pleito es con Satanás y desde ahí, desde que cayeron ambos en pecado, nuestro pleito, o sea, tú representas una amenaza para Satanás. ¿Sabías eso? Y te vas a dar cuenta más adelante, lo vamos a ver, por qué es tanto odio hacia la mujer. O sea, Satanás, ¿por qué hay tanto odio hacia la mujer? Durante la historia tú ves que a la mujer muchas cosas se le prohibían hacer. Antes la mujer no podía votar, no podía estudiar, no podía entrar en una escuela. ¿Cuántas cosas? Hoy en día el mismo puesto al hombre le pagan más que a la mujer, ¿sí o no? Y en países orientales ni se diga, vale más un animal que una mujer. Tristemente es así. Pero detrás de todo eso, ¿quién está realmente? Es Satanás. Amén. Ahora esa es la primera consecuencia, que nuestra lucha real es contra Satanás, que nos odia. Verso 16 dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz darás a luz los hijos y tu deseo, o sea, tu voluntad, estará sujeta a tu marido, será para tu marido. Y él se enseñoreará de ti. Esto es bien importante que entiendan qué significa esta palabra enseñorear. Esta palabra viene del hebreo mashal y significa gobernar. ¿Qué nos está diciendo Dios? Que yo voy a poner a tu marido para que te gobierne. Es muy diferente a pensar, hay otra palabra que se traduce igual como enseñorear, que viene del hebreo radá y significa pisotear, subyugar, destrozar. Ahora, tú lees la Biblia, por eso es importante estudiar la palabra. Se va a enseñorear de mí, o sea, ¿tiene derecho a pisotearme? ¿Tiene derecho a hacer lo que quiera conmigo? ¿Cuál es la respuesta? Un rotundo no. No es el diseño de Dios que el hombre te pisotee. Sí es tu cabeza. Sí nos tenemos que sujetar. ¿Quién estuvo el viernes pasado aquí?
Esa clase que dio Maru estuvo impresionante, ¿a poco no? O sea, cómo nos conviene estar sujetas y cómo dice que la autoridad tiene que amar y el subordinado tiene que respetar. Entonces nosotros como mujeres tenemos que respetar a nuestra autoridad, en este caso nuestra cabeza, que es el varón. Y respetarlo, a mí me impactó eso, que es la misma palabra que tener temor de Dios. O sea, ¿tú te pones al tú por tú con el Señor? Digo, tal vez a veces sí, ¿verdad? No lo sé. Pero como que a Dios lo respetas. Y ese mismo respeto quiere que le tengas a tu marido. Pero respeto no significa miedo. No me levanten la mano. Pero ¿cuántas de ustedes le tienen miedo a su marido? Yo le tenía miedo a mi marido. Y el día en que dejé de tenerle miedo, fue que Dios empezó a cambiarlo. ¿Por qué? Porque cuando tú le tienes miedo, ahí hay una puerta abierta, donde Satanás puede entrar y afligirte a ti y usarlo a él como una amenaza en tu vida. Pero cuando tú te levantas sabiendo que eres una hija del Rey de Reyes y Señor de Señores, cuando tú sabes realmente el valor que tienes, no te digo que te pongas al tú por tú, porque hay que respetarlo, pero te levantas sin miedo y no vas a permitir que te pisotee, que te subyugue y todo eso. Vayan por favor a Levítico 25, verso 39, porque es un ejemplo en donde se usa la otra palabra. Ya vimos que la palabra hebrea de enseñorear, donde Dios le dice que el hombre se va a enseñorear de nosotros, es la palabra mashal, ¿sí? Que significa gobernar. Pero la otra palabra radá, que significa pisotear, subyugar y todo eso, viene en este ejemplo que vamos a ver. ¿Ya lo tienen? Levítico 25, 39, dice así: y cuando tu hermano empobreciere estando contigo y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo. En aquel entonces se podían vender entre ellos y se vendían como esclavos, pero vean lo que dice: como criado, como extranjero estará contigo hasta el año del jubileo te servirá. En el año del jubileo, salían libres. Entonces saldrá libre de tu casa, él y sus hijos consigo, y volverá a su familia y a la posesión de sus padres se restituirá. Porque son mis siervos, los cuales saqué yo de la tierra de Egipto. No serán vendidos a manera de esclavos. Y vean lo que dice: no te enseñorearás de él con dureza, sino tendrás temor de tu Dios. Esta palabra enseñorear viene del hebreo radá, que significa lo que ya les decía. Significa pisotear, subyugar, destrozar. Entonces, ni a los esclavos judíos o hebreos podían maltratarlos de esa manera, aunque los hubieran comprado y que tuvieran temor de Dios. Dios nos está hablando aquí bien fuerte, más bien a los hombres, de que tengan temor de Dios, de que no nos traten como trataban a los esclavos. No somos sus esclavas. ¿Quién dice amén? Sino que nos gobiernen. ¿Y cómo nos tienen que gobernar? Como Cristo gobierna la iglesia, que se entregó a sí mismo por ella, o sea, de una manera sacrificial, y les toca amarnos, ¿sí o no? Ahora, tú ves esto y dices, órale, pero vayamos ahora a ver, vayan a Levítico 27, verso 3, para que veamos el valor que antes le daban al hombre
y el valor que le daban a la mujer. Porque por la dureza del corazón del hombre es que Dios permitió esto, pero no era la voluntad de Dios, y Jesús vino a restaurar nuestro valor, y ahorita lo vamos a ver. Ya lo tienen, Levítico 27, 3 y 4, dice lo siguiente: en cuanto al varón de 20 años hasta 60, lo estimarás ¿en cuánto? En 50 ciclos de plata, según el ciclo del santuario. Y si fuere mujer, le estimarás ¿en cuánto? En 30 ciclos de plata. Desde ahí tú dices, ¿por qué? ¿Por qué la mujer vale menos que el hombre? Así ha sido durante la historia, ¿sí o no? Y en la actualidad igual. Pero vemos que Jesús nos regresa nuestro valor. Yo les pregunto, ¿cuánto ofrecieron por Jesús? Vayan a Mateo 26, verso 14. Mateo 26, verso 14. ¿Ya lo tienen? Dice, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron, ¿qué dice? 30 piezas de plata. Ahora tú dices, ay, fue churro más bien, fue churro. Fue casualidad, pero no. Esto estaba profetizado desde antes. Vayan a Mateo 27, verso 9. El capítulo siguiente. ¿Ya lo tienen? Dice, así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. O sea, desde el profeta Jeremías se profetizó que iban a darle 30 monedas por Jesús. Dice, cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel. ¿Qué valor le dieron a Jesús? El mismo valor que tenía la mujer. ¿Cuánto vales? Lo mismo que Jesús. Jesús nos regresa nuestro valor. Para Dios tú vales y vales mucho. Yo te pregunto, ¿Dios Padre amaba a Jesús? ¿Cuánto? Lo ama. Y ofrecieron el mismo precio por Jesús que el precio que le habían puesto a una mujer. Yo te pregunto, ¿Jesús te ama? ¿Te valora? Claro que sí. Ahora, esta parte es una de las partes favoritas, porque a lo largo del ministerio de Jesús, la mujer parecía como que no hacía nada. Sin embargo, ¿tú sabías que las mujeres sostenían a Jesús? ¿Sostenían el ministerio de Jesús? ¿Tú sabías que las mujeres le servían, lo seguían? Había algunas que estuvieron ahí en la cruz y fueron fieles a Jesús. Vamos a ver algunos ejemplos. Vayan a Juan capítulo 19, porque vamos a hablar exclusivamente ahorita, hubo más mujeres y lo vamos a ver, pero fíjense en María Magdalena. Y yo quiero que te identifiques con esa mujer. Amén. Dice Juan 19, 25, no sé si ya lo tengan. Dice, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, ¿y quién? Y María Magdalena. Vayan ahora a Mateo 27, verso 55. Aquí estamos viendo que en la cruz, ¿quién estaba?
las mujeres, entre ellas María Magdalena, ¿sí? Ahora vean lo que dice Mateo 27, 55 al 56. Dice así: estaban allí muchas, ¿qué? Mujeres mirando de lejos, las cuales habían, ¿qué? Seguido a Jesús desde Galilea. ¿Y qué dice? Sirviéndole, entre las cuales estaban, ¿quién? María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José y la madre de los hijos de Zebedeo. Vayan al verso 59 de ahí, de este mismo capítulo. Verso 59 dice: y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia. Esto ya fue cuando murió Jesús. Y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí, ¿quién? María Magdalena y la otra María, sentadas delante del sepulcro. Entonces vayan viendo todo lo que las mujeres estaban haciendo. Mientras los hombres, los discípulos que Jesús había escogido, esos 12 discípulos, en el momento más difícil de Jesús, cuando estaba en el huerto de Getsemaní, orando con su Padre para que se hiciera su voluntad y no la suya, que le dijo: mira, si quieres pasa de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiera, sino lo que tú. Él estaba en una gran angustia, sudando gotas de sangre. A sus más íntimos amigos les dijo: oren por favor. ¿Y qué hicieron sus amigotes? Se quedaron dormidos. Después dice que lo siguieron de lejos. Esos discípulos estuvieron con Jesús las 24 horas del día, o sea, todo el tiempo estaban con él. Bueno, salvo cuando él se iba y se apartaba a orar con su Padre, ahí no estaban con él. Pero todo el tiempo estaban con Jesús. Y las mujeres, pues a veces sí, a veces no. Pero vemos que luego de ahí, de sus discípulos, sale Pedro, lo niega. Bueno, primero lo dejan, de lejos lo siguieron. Pedro lo niega, Judas lo traiciona. ¿Y las mujeres dónde estaban? En los momentos que podían, estaban con Jesús, sirviendo a Jesús. ¿Sí o no? Siguiéndolo. En el sepulcro, cuando lo enterraron, bueno, lo metieron ahí al sepulcro, no estaban los hombres, pero estaban las mujeres. ¿Será por eso que se les presenta primero? Vamos a leerlo. Mateo 28, versículo 1. Porque tú dices, ¿por qué Jesús se les presenta primero a las mujeres antes que a los hombres cuando resucitó? Yo estoy segura que es por la fidelidad de las mujeres. Tú ves la iglesia y hay más mujeres que hombres. ¿Sí o no? ¿Ya lo tienen? Vamos a leerlo. Mateo 28:1 dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron, o sea, no solo vieron dónde lo sepultaron, no solo estuvieron en la cruz, sino también vinieron después del día de reposo. Dice, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ¿qué? Ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. O sea, los ángeles les dieron una instrucción. ¿Cuál fue? No busquen aquí a Jesús porque resucitó.
está vivo, vayan a Galilea, ahí lo van a ver. Los ángeles no sabían que Jesús se les iba a presentar a ellas. ¿Se dan cuenta? Pero Jesús sí. Dice, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, o sea, cuando dice con temor y gran gozo, será wow. Yo te pregunto, ¿lo creyeron? Claro que lo creyeron. Y luego dice, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les sale al encuentro diciendo, salve. Y a mí me impacta porque ellas lo reconocieron. Dice, y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Ahora aquí vemos algo impresionante. Si la mujer no puede hablar y no debe de hablarle a los hombres cosas de la Biblia y eso, ¿por qué Jesús las escogió para que fueran a darles el anuncio de que había resucitado a los apóstoles? Si la mujer no puede hablar. El evangelio consiste en dos partes importantes. El evangelio son las buenas noticias que Dios nos trajo para reconciliarnos con Dios, tener la vida eterna y la salvación, que es que Jesús murió en la cruz por tus pecados y mis pecados. Tomó el castigo que tú y yo merecíamos por pecadoras, ¿sí o no? Y si tú crees eso, aceptas lo que Jesús hizo por ti en la cruz y lo recibes en tu corazón como tu Señor y tu Salvador, tú eres salva. Amén. Pero, ¿salva de qué? De la condenación eterna. Sin embargo, Jesús no se quedó clavado en la cruz. Muchos lo recuerdan, ay, sí, pues ahí, clavadito en la cruz. No, Jesús resucitó. Y esa parte es tan importante porque vana sería nuestra fe, dice la Biblia, si Jesús no resucitó. Y esa parte de la resurrección, en primera instancia, ¿a quién se la delegó? A la mujer. O sea, yo quiero que te des cuenta, tu mujer no solo eres dadora de vida para dar hijos, sino que también eres portadora de palabras de vida eterna. Dios te quiere usar a ti, mujer, como un instrumento valioso en las manos de Dios para que otros conozcan al Dios vivo y verdadero. Lamentablemente, cuando estas mujeres llegaron con los discípulos, las tiraron de locas y no les creyeron. Pedro y Juan salieron disparados al sepulcro para ver si era cierto, y cuando no vieron a Jesús ahí dijeron, sí es cierto. Las mujeres luego creyeron. Y otra cosa que me impacta es que luego reconocieron a Jesús que no. Y cuenta, eso chéquenlo en la casa, en el evangelio, en varios, viene que iban camino a Emaús, creo que en el de Lucas es donde viene. Iban caminando y de repente Jesús les llega y no lo reconocieron. Fue hasta que partió el pan y todo, estuvo con ellos, que se les abrieron los ojos y se dieron cuenta que era Jesús. Y las mujeres luego lo reconocieron. ¿Por qué? No lo sé. Yo creo porque algo Dios nos dio una sensibilidad más que a ellos. Ahora, el punto aquí es que muchas de nosotras
hemos vivido con baja autoestima. Yo durante muchos años viví sintiéndome menos, con vergüenza, con pena. Si tú me hubieras visto en la escuela, yo era de las mataditas que se sentaba adelante y si tú me hablabas me ponía roja, roja, roja de todos los colores y sabores de la pena. Era súper introvertida. No me gustaba hablar en público, ya parece, para que veas lo que Dios puede hacer. El punto está en que por el rechazo que tú has recibido, lo que les decía, tu autoestima está por los suelos. Vayan por favor, ya con esto vamos a concluir, a Romanos capítulo 12, verso 3. Romanos 12, 3. ¿Ya lo tienen? Dice, digo pues por la gracia que me es dada, cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Esa palabra cordura significa equilibrio, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Esto significa que si tú tienes un concepto más alto de ti que el que debes de tener, ¿en qué caes? En soberbia. Y si tú tienes un concepto de ti más bajo que el que debes de tener, ¿en qué caes? En baja autoestima. Dios quiere que tengamos un concepto equilibrado de quiénes somos. Y es una de las cosas más difíciles, porque tendemos a irnos a los dos extremos, ¿no? El problema tanto del que tiene un concepto más alto como del que tiene un concepto más bajo, el problema real es que tienen puestas la mirada en sí mismos. El que tiene un concepto más alto tiene puesta su mirada en sus fortalezas, en lo que es bueno, en lo que es buena. Y el que tiene un concepto más bajo tiene puesta su mirada en sus debilidades, en lo que no tiene, en lo que no ha podido lograr, en lo que le falta. Tener el equilibrio es entender que todo lo que tienes, eres y haces no es por ti, es por la gracia y la misericordia de Dios. Y que Dios te quiere usar. Ya les prometo que ya es el último. Jeremías 1, no lo iba a decir, pero creo que es importante que lo sepan. Jeremías 1, verso 4. Porque aquí vemos que Dios le habla al profeta Jeremías. Se ve que el profeta Jeremías tenía una baja autoestima, tal vez como tú y como yo. Pero vean lo que Dios le dice. ¿Ya lo tienen? Dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, o sea, Dios le dice a Jeremías, antes que te formase en el vientre, ¿qué dice? Te conocí y esto apropiátelo. Antes de que tú fuiste formada en el vientre de tu madre, tú ya estabas en el pensamiento de Dios. Amén. Y antes que nacieses te santifiqué. La palabra santificar significa te aparté para mí. ¿Quién de aquí cree que Dios la apartó para sí? Amén. Y luego dice, te di por profeta a las naciones. A Jeremías lo escogió como profeta, pero tú sabías que desde el vientre de tu madre tienes un propósito y un llamado de Dios para hacer ciertas cosas. Desde el vientre de tu madre. Pero vamos a ver cómo reaccionó Jeremías. Y yo dije, Señor, espérame tantito. Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Él sabía que un profeta era la voz de Dios. No, espérame tantito. Soy un niño. ¿Cómo se sentía? Se sentía pequeño. ¿Cómo estaba su autoestima? Por los suelos.
Y me dijo Jehová, y esto Dios te lo dice a ti, no digas soy una niña, lo voy a parafrasear, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Hoy Dios te dice, no tengas miedo y ve y cumple el propósito por el cual yo te creé. Tú no fuiste creada nomás para ser madre, tener hijos y ahí te ves. No. Y hay unas que dicen, yo no tengo hijos, no tengo marido, ¿y qué quieres que haga? ¡Hey! Hay tantas cosas por hacer. Dios te quiere usar. Eres valiosa para Dios. El punto es que tú lo creas. Entonces, hoy yo te quiero invitar en primera instancia, si tú nunca has recibido a Cristo en tu corazón, si tú tal vez, no me voy a meter con tu religión, en la religión que tengas, si tú el día de hoy quieres decirle a Jesús, entiendo que te necesito para que tú me regreses ese valor, para que yo me sienta valorada, me sienta amada, para que tú me uses como tú quieras, para que yo cumpla tu propósito por el cual tú me creaste. Si tú quieres hoy recibir a Cristo en tu corazón para que llene ese vacío que hay en tu vida, yo te invito a que te pongas de pie. ¿Se requiere valor? Sí. Pero las mujeres ya vimos que son bien valientes, más que los hombres, a veces. ¿Quién de aquí quiere recibir a Cristo en su corazón? Que se ponga de pie. No tengas miedo. ¿Ninguna? Dios quiere estar contigo. No tengan, como que se están volteando a ver, ¿será? ¿Me paro? Siempre la primera es la más valiente. ¿Quién se va? Ah, gracias a Dios. Gracias, mujer valiente. ¿Hay alguien más? Gracias a Dios. ¿Alguien más? Es un tiempo en el que Dios te está llamando. Te está diciendo, no tengas miedo. Yo solo quiero entrar en tu vida. Quiero estar contigo. ¿Quién más hoy le quiere decir, abrirle la puerta al Señor y decirle, te dejo entrar, te necesito? Si tú eres, ponte de pie, no tengas miedo, solo vamos a orar. Gracias a Dios. ¿Alguien más? Yo sé que hay varias aquí que están luchando. Que no te importe si te ven o no te ven, es tú con el Señor. Es un rollo tuyo con el Señor. Gracias a Dios. Las felicito. Si hay alguien más, te esperamos. No importa, te esperamos. ¿Qué vamos a hacer? Una simple oración. Que salga. Gracias a Dios. Una simple oración para decirle, Señor, hoy quiero abrir la puerta de mi corazón para que tú entres y acepto lo que hiciste por mí en la cruz. ¿Hay alguien más que se anime como mujer valiente, como esa María Magdalena valiente, que no le importó el que dirán? Ella dijo, yo sí quiero las bendiciones de Dios para mi vida. Yo sí. ¿Hay alguien más? Bueno, las que están paradas de entrada, de veras las felicito por ser valientes. Quiero que todos cierren sus ojos y todos vamos a repetir esta oración en voz alta. Las que están paradas, háganlo no como loritos repitiendo una oración, sino como de veras saliendo de lo más profundo de su corazón. Amén. Entonces repitan conmigo esta oración y díganle, Padre Celestial, gracias por mandar a Jesús a morir en la cruz por mis pecados. Hoy, Señor, te pido perdón por todos mis pecados. Tú los conoces y me arrepiento. Y Señor, gracias
por pagar el castigo que yo me merecía por pecadora. Gracias, Jesús, porque a través de tu sangre que derramaste en esa cruz, me limpias de todo pecado. Y hoy, Señor, te abro la puerta de mi corazón para que tú entres, para que tú me guíes, para que tú me dirijas, para que tú llenes ese vacío que hay en mi corazón. Te necesito, Jesús. Y hoy te confieso como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Jesús, porque no te quedaste clavado en esa cruz, sino que resucitaste y ahora estás conmigo. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no les damos un fuerte aplauso a estas mujeres? Gracias por sus vidas. No sé si ya todas les entregaron una tarjetita a las que recibieron a Cristo. Esa tarjetita llénenla y en la parte de atrás, de mi mano izquierda, de su lado derecho atrás, la pueden intercambiar por una porción de la Biblia. ¿Ok? Y ahí les van a decir otras cositas, ¿sale? Entonces, no te sientas comprometida ni nada, es solo para darte una porción y bueno, te dan alguna información. Las felicito muchísimo, ¿sale? Pueden sentarse, gracias.